ser padre. El privilegio de ser padre. ¿Cuántos padres creen que es un privilegio grande ser padre? ¿Y cuántas madres creen que es un privilegio que los padres tienen de Dios de que sean padres? Padre, bendice esta reflexión y a cada persona que va a ser bendecida a través de este mensaje. Ruego, Dios, que tú me guíes en cada palabra que voy a compartir. Esta palabra no vuelve a ti vacía, porque tu palabra dice que toda palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino hace la obra para la cual tú la envías. Y yo soy un mensajero que te representa aquí en la tierra, y quiero pedirte, Señor, que tú guíes cada palabra, cada expresión en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti te doy muchas gracias. Amén. El privilegio de ser padre. Este concepto es sumamente importantísimo, porque aquellos que somos padres no nos puede venir esa idea de que es una carga, de que es un castigo, de que es una maldición. No, es un privilegio ser padre. Realmente, gloria a Dios. Y yo le agradezco al Señor por ese privilegio que Él me concedió hace más de 40 años. Y agradezco a Dios por la bendición que me dio de poder tener 2 hijos varones, criarlos, instruirlos en el conocimiento de la verdad y verlos hoy rindiendo fruto a 100 por 1 en el reino de Dios. Para mí hay gratitud de parte de Dios y le agradezco al Señor por su ayuda. Gloria al Señor. Para nadie es un secreto, hermanos amados, que las presiones que ejerce el estilo de vida posmoderno sobre la familia amenazan el buen funcionamiento y la estabilidad de la familia en todos los órdenes de la vida. Hoy existen muchísimas cosas, que atentan contra el diseño original que Dios estableció para que cada miembro de la familia ocupe su rol en el seno del hogar. Y con dolor, con tristeza en el corazón, tenemos que decir que los roles de los miembros de la familia muchas veces se cambian para mal. Casi es común que los niños manden y los padres obedezcan. ¿Es cierto? Casi es común ver a los padres y a las madres preguntándole a un niño de 2, 3 años: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te quieres poner? ¿A dónde quieres ir? Dime qué quieres que yo... Los roles se han cambiado. Los muchachos mandan y los padres obedecen. Y ver hombres que duermen, que brillan por su ausencia, mientras las esposas trabajan, se ocupan de la casa e incluso de la educación de los hijos. Amén. Aquellos que por enfermedad no pueden trabajar, no pueden hacer sus funciones como padre, nosotros respetamos eso. Pero es triste, desafortunadamente. Y encontramos también mujeres que descuidan su rol de madre y esposa, pensando que son las que son cabeza de la casa. Todo el mundo un poco que se ha traslocado, y realmente vemos cómo los roles dentro de la familia muchas veces se cambian para mal. Y los que conocemos la Biblia, los que leemos la palabra del Señor, sabemos que cuando el orden establecido por Dios se viola, inevitablemente se sufren las consecuencias. Amén. Inevitablemente, hermanos, en cualquier orden de la vida. Dios le dio al hombre, y cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre, no hablando genéricamente. ¿Se entiende la idea? Cuando estoy expresando el término hombre, me estoy refiriendo a varón. Dios le dio al hombre, al varón, el privilegio de ocupar un lugar de autoridad y mando en el seno de la familia. Obviamente ese lugar de autoridad y mando no autoriza a los hombres a explotar a las mujeres ni a abusar de ellas, porque es cabeza del hogar o de la mujer, como dice la Biblia. Eso no significa dominio, señorío, autoritarismo, abuso, sino más bien responsabilidad y autoridad delegada que se ejerce con amor y sabiduría, siguiendo el ejemplo de Cristo en su relación con la iglesia. A veces equivocadamente se apela tanto a la Biblia para esgrimir posiciones extremas que se violan, hermanos, los verdaderos principios
de la palabra del Señor en cuanto al rol que debemos jugar en el seno de la familia. Pero este rol del hombre en el seno de la familia no fue ideado por el propio hombre como ciertos movimientos feministas han querido hacer ver, sino fue establecido por Dios mismo desde el principio de la humanidad. Aunque con tristeza debo admitir, con dolor en el alma, que no todos los hombres están convencidos de ver la paternidad como un privilegio y una bendición de Dios. Pero creo que todos los que están aquí sentados le dan gracias a Dios por ser padre. Y hoy quiero ocupar apenas unos minutos para hablarles a los hombres y también a las mujeres que están aquí sobre el privilegio que Dios nos concedió, no solo de engendrar hijos, sino de convertirnos en padres y líderes, gloria al Señor, de nuestra familia. Considerar algunos de esos privilegios, responsabilidades de las cuales el padre de familia es la fuente. Y como sé que algunos están invitados a almorzar y no quiero ocuparle mucho tiempo para que vayan a disfrutar de su tiempo. En primer lugar, hermanos, Dios le dio al hombre el privilegio de ser el proveedor de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio al hombre el privilegio de ser el proveedor de la familia. Aunque la vida moderna involucra a la mujer como otra fuente de ingresos en el hogar, Dios le concedió al hombre el privilegio de ser el principal responsable de proveer y sustentar para la familia. Gracias a Dios por la esposa que tienes que te ayuda a traer finanzas a la casa. Gracias a Dios por la ingeniera, la médico. Gracias a Dios por la que maneja un carro. Gracias a Dios por las que hacen Uber. Gracias a Dios por las que trabajan limpiando casa. Gracias a Dios por esas mujeres que te ayudan. Pero los hombres seguimos siendo ante Dios responsables de sustentar nuestra familia, nuestro hogar y nuestros hijos. Y Dios le dio al hombre la capacidad de ser diligente y responsable, honesto, íntegro para trabajar y ganarse el sustento de la familia con el sudor de su frente, sin necesidad de caer en el fraude, ni en negocios turbulentos, ni tratar de traer la plata para la casa usando recursos incorrectos. La Biblia enseña, amados hermanos, que el hombre que teme a Dios haya plena satisfacción en sustentar a su familia. Y aún más, la Biblia declara que el hombre es bendecido cuando siente esa satisfacción, porque lo que alcanza como fruto de su trabajo no lo malgasta, sino lo disfruta con los miembros de su familia. Gracias a Dios, porque el hombre cristiano la plata que trae a la casa la disfruta con su familia, no la gasta en drogas, no la gasta en pornografía, no la gasta en ninguna otra cosa, sino la invierte para bendecir a la esposa, a los hijos y para traer sustento al hogar. Dice la Biblia que el hombre que actúa así es bendecido por Dios. Aleluya. Ahora viene a mi mente una ilustración que leí hace mucho tiempo de un alcohólico que se convirtió al evangelio y sus compañeros de parranda, de barra, cuando él se convirtió venían para burlarse de él y mofarse de que se había convertido al evangelio y que ahora estaba metido en su casa, que ya no iba con ellos a las barras, a las fiestas y tampoco a malgastar la plata en ron. Y hubo uno de ellos que le dijo: así que te convertiste al cristianismo y tú crees esa historia de que un hombre puede convertir el agua en vino. Eso no se lo cree nadie. Y aquel hombre le dice: bueno, mira, yo sinceramente no te puedo explicar cómo eso ocurrió. Lo que sí yo sé y lo que tengo que decirte es que el vino que yo me tomaba se convirtió en muebles para mi casa, en comida para mis hijos y en atención a mi hogar. En eso sí yo te lo puedo decir. Cómo Cristo cambió mi vida. Y lo que malgastaba aquí en la barra, ahora lo invierto para bendecir a mi familia. Gloria al Señor. El salmista en el Salmo 128, versículo 2 se inspira y hablando del hombre que teme a Dios dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué?
y te irá bien. Note, hermanos, el padre de familia sabio no solo provee, sino que también sabe cómo administrar los recursos que Dios le permite alcanzar para el presente y el futuro de su familia. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando todo lo que tú te ganas lo inviertes para bendecir a tu familia, esta promesa es: todo te irá ¿qué? Bien. Te irá bien. Y al invertir en la familia es señal de que la familia es prioridad. Alguien dijo, y usted pueda creerlo o no, pero en lo que usted más gasta es lo que más le interesa, es lo que más le importa. Gloria a Dios. Cuando leo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo significa las responsabilidades sociales dentro de las familias cristianas. Porque hay algo importante que tú y yo tenemos que conocer como cristianos, hermanos, y es que el hecho de ser cristianos no nos hace antisociales. Todo lo contrario, el cristianismo, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña a ser ciudadanos correctos y sociales y a atender nuestra familia. Principios, valores que enriquecen la familia. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo considera que cuando los cristianos no proveen para su propia familia, trae consecuencias desastrosas. Se niega la fe que decimos que profesamos, y en segundo lugar se da un ejemplo que es peor que el de los incrédulos. Cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, él dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, lo inmediato, la esposa, los hijos, ha negado la fe que dice profesar, y es peor que cualquiera que no cree en Dios. Mira dónde llega el nivel de responsabilidad social de un padre, de un cristiano, con respecto a la familia. Gloria al Señor. Aleluya. El padre de familia debe proveer el sustento material para que a su familia no le falte nada, pero sin poner en riesgo la vida emocional y espiritual de su familia, de sus dinámicas internas. Por el hecho de ir y traer la plata no significa que yo me voy a descuidar en cuanto a mi vida devocional y a la vida devocional de la familia. Debe haber un equilibrio, gloria al Señor. Y en este respecto entonces vale la pena valorar cómo el Señor Jesucristo establece un equilibrio para que el padre no descuide ni su relación con Dios ni su relación con la familia. Porque no podemos vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. No podemos obviar que nuestra responsabilidad, además de sustentar la familia, no solamente en el orden material, sino en el orden emocional y espiritual. Un padre ausente no influye en los principios y verdades que esa familia, esa nueva generación necesita tener. El propio Jesús, y permítanme utilizar esta expresión de Cristo, buscando un balance, buscando un equilibrio. El Señor enseña en Mateo 22, 21, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es un principio que establece un equilibrio, un balance. Aunque aquí se está refiriendo en particular a darle a Dios lo que le corresponde a Él y a darle al trabajo lo que le corresponde, si lo aplicamos en cuanto al principio como tal, implica entonces que a la familia hay que darle el tiempo y al trabajo hay que darle el tiempo. Es importante, hermanos. Qué pena que muchas veces haya personas que se confunden pensando que con el dinero todo se va a comprar. Y es verdad que se compran muchísimas cosas. Es verdad, yo no digo que no, pero con dinero usted puede comprar una cama, pero no compra el sueño. Con dinero usted puede comprar un seguro de salud, pero no compra la salud. Con dinero usted puede comprar una casa de 400,000, de $500,000, pero eso no es garantía de que haya felicidad en ese hogar y en esa casa. La verdadera felicidad la encontramos en Cristo. Y cuando a nosotros le damos el verdadero tiempo y equilibrio a las cosas, Dios, familia, trabajo, ministerio, esa es la verdadera escala de valores. Dios primero, la familia, el trabajo y el ministerio o el servicio a Dios. Bueno que nosotros entendamos esto, y aquí la Biblia nos enseña respecto a ese equilibrio que debe existir.
padre ausente, ya usted sabe lo que eso implica. Pero quiero ir a otro punto. No solo el Señor nos dio el privilegio de ser los proveedores de nuestra familia, Dios nos dio el privilegio de ser el líder de la familia. El líder. El líder. Los hombres se quedaron callados. Bueno, yo no quiero que ustedes hablen lengua con esto. El privilegio de ser el líder de la familia. Dios nos dio ese privilegio. Es una bendición, hermanos. Gloria al Señor. No seré líder dentro de la iglesia. Yo no seré líder dentro del concilio de las asambleas de Dios. Yo no seré líder político ni tampoco concejal, pero soy el líder de mi casa. Soy el líder de mi familia. Soy la cabeza de mi familia. Y Dios me dio esa responsabilidad y ese privilegio y esa bendición. Gloria a Dios. Qué pena que nosotros tenemos ejemplos en la Biblia que fueron líderes muy famosos, pero no fueron líderes dentro de su hogar. Tenemos el caso de Samuel, un tremendo profeta, sacerdote y juez. Sin embargo, su familia fue un fracaso. Tenemos el caso de David, tremendo rey, el hombre conforme al corazón de Dios, pero fracasó como líder de su hogar, como líder de su casa. Más que todo, más que un buen pastor, yo tengo que ser un buen esposo y un buen padre y un buen abuelo, más que todo, porque la gente va a saber que verdaderamente yo soy cristiano. Aquí soy magnífico, pero allá en mi casa, pregúntele a Raquel. Pregúntele a ella, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mis nietas. Porque tengo que ser líder en los míos, en mi gente. Y Dios nos dio el privilegio de ser el líder de nuestra familia. Somos la autoridad delegada de Dios en el hogar, en el seno de nuestra familia. Y como líder, Dios nos llama a representar sus intereses en la familia. Como líder no necesitamos imponer nuestra autoridad. Cuando usted oiga a un hombre decir, aquí el que manda soy yo, es porque no manda. Cuando yo tengo que decirle a Raquel que el que manda soy yo, y que a mis hijos que el que manda soy yo, y yo se lo tengo que recordar, es porque no estoy ejerciendo la autoridad, sino estoy tratando de imponerla. Y la autoridad no se impone, la autoridad se ejerce con sabiduría y con amor y con gracia de Dios. El líder tiene que saber ejercer la autoridad entre los miembros de la familia. El hombre como líder de su familia debe pararse en la brecha y pelear la batalla espiritual a favor de su gente. Amén, hermanos. Eso forma parte de la responsabilidad como líder. Tiene la responsabilidad de resistir al enemigo del hogar, no a los miembros de su familia. Hay quien se equivoca. La gente piensa que tiene lucha con la esposa, con los hijos, con la suegra, con el suegro, con la nuera, con el yerno. Pero la lucha nuestra, dice la Biblia, que no es contra mi familia, no es contra los miembros de mi casa. Dice la Biblia en Efesios 5:2, y usted conoce esta verdad. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como líder yo tengo que asumir mi papel, mi rol para pelear a favor de mi familia, de mi gente, enseñarle palabra, orar, clamar, gemir, interceder y desatar el poder de Dios sobre mi familia, porque yo represento los intereses de Dios en mi casa. Aleluya. Pero además, como padre de familia, el hombre es el líder del equipo. Visión de familia como equipo es importantísima, hermanos. Yo tengo que ver mi familia como un equipo. En el hogar no se compite, las esposas no compiten con los esposos. En el hogar unos no ganan y otros pierden, o todos ganan o todos pierdan. Somos un equipo. Y es importante que entendamos eso. Las individualidades ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. Y en el hogar no gana la mujer, ni gana el hombre, ni ganan los hijos. O se pierde o se gana. Y tú y yo como padres cristianos no estamos a ser perdedores, sino a ganar nuestra batalla espiritual contra las fuerzas del mal que quieren destruir nuestro hogar, nuestra casa. Somos un equipo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya.
Después que Pablo y Silas oran, cantan y claman a Dios, se abren las puertas de la cárcel, quedan libres, las cadenas sueltas, y viene el carcelero de Filipos donde está Pablo y le dice, en tarde ya en la noche, a esas horas de la noche, comenta Lucas, el carcelero de Filipos los llevó, les lavó las heridas, inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Amén. Es el líder de la casa que lleva a sus miembros al conocimiento de la verdad. Obviamente tenemos que entender, hermanos, que la salvación es individual, no automática. ¿Decimos amén? Es importante que entendamos esto. Otro ejemplo que me habla acerca de asumir un liderazgo dentro de la familia y ver la familia como un equipo, es que el líder del hogar, el hombre, debe tener propósitos de vida para ofrecer dirección y orientación a su casa. Josué dijo de su casa, y usted conoce esas palabras porque creo que el domingo pasado estuvimos hablando de ella: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí casa, entiéndalo como familia, entiéndalo como generación, entiéndalo como, no como el edificio, sino como la familia. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Gloria sea al Señor. Hay que tener orientación, hay que tener proyecto, hay que tener visión como padres de hogar. No solamente traer el billete a la casa y traer el arroz, los frijoles y traer la comida. No, hermanos, no es suficiente. Nosotros tenemos que asumir un liderazgo en cuanto a la dirección y conducción y orientación de nuestra familia. Dan gloria al Señor. No podemos entregarle la dirección de nuestro hogar al maestro o a cualquier otra gente. Tú y yo somos responsables de la formación de nuestra familia. Y aquí yo me preguntaba a mí, ok, ¿habré hecho una resolución como esta alguna vez en mi vida? ¿Habré hecho yo alguna vez una resolución así como la hizo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé si tú la has hecho alguna vez. Y tal vez tú me dirás, pastor, lo ha hecho, pero qué difícil es. Porque veo que los hijos no quieren caminar, porque veo que el marido no se quiere convertir. Pero el hecho de que esa realidad sea una realidad no implica que no tengamos el propósito de que nuestra familia sea para Dios. Y yo no voy a permitirle a Satanás que me robe la iniciativa, que me robe el entusiasmo y la pasión de desear por todas las cosas que mi familia sea para Cristo. Amén. Un tercer privilegio que Dios le da al hombre como padre es que el Señor le da el privilegio de ser el maestro de la familia. Dios nos dio el privilegio de ser proveedores como padres, el privilegio de ser líderes, y en tercer lugar quiero compartir contigo esta idea. Dios le dio al padre el privilegio de ser el maestro de la familia. ¿Dicen amén? Sí, era pastor, es que yo nunca fui a una universidad. Apenas pasé de sexto grado. Logré un técnico medio. No tengo esa educación. No estudié psicología, ni tampoco me superé en el arte de la educación. Pero Dios le da una capacidad natural al padre para ser maestro de su familia. ¿Decimos amén? Sí. Porque tal vez no podamos enseñarle matemática, ni biología, ni química a nuestros hijos. Ni tampoco podamos enseñarle física o cualquier otra de estas asignaturas ahora que cuando nosotros estudiamos se sumaba y se restaba y se multiplicaba de una forma y ahora lo están haciendo de otra. Pero sí hay muchos valores que podemos transmitirle que los van a preparar para la vida. Amén. Muchísimos, hermanos. Y el padre es maestro de la familia. Como padre de familia, Dios le concedió al hombre ese privilegio de ser el maestro natural de su casa. Como maestro, el padre enseña, corrige, educa e instruye a los hijos junto a su esposa sin delegar la responsabilidad a la madre. Eso es un problema de la mamá. Eso es un problema de ella.
Lo mío es traer billete para acá. No, eso es delegar la responsabilidad como maestro. Y me disculpan, padre, que sea tan transparente. No, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. No podemos delegar la responsabilidad de maestros ni a la esposa, ni a la escuela, ni a la iglesia. La escuela y la iglesia son un complemento de la educación de nuestros hijos, pero el hogar sigue siendo el lugar natural de educar a las nuevas generaciones. No podré llegar al cielo y decirle: Señor, la maestra que tuvo mi hijo no servía. Y él me va a decir: ¿y tú? Cuidado, hermanos. Usted trae a sus niños a la escuela dominical para que nosotros complementemos una enseñanza. Pero usted, como padre y madre, son responsables de la educación. Una cosa es educación y otra es enseñanza, conocimiento intelectual. En la escuela se le enseña matemática, física, biología, se le enseña química, se le enseña español e inglés. Se le enseña conocimiento, pero en la casa se educa. En todos los órdenes de la vida: respeto, principios, valores, educación formal. Oiga, ¿cuántos principios se enseñan en el hogar que lo forman para hacia adelante? Gloria al Señor. Vuelvo al Salmo 128 porque es uno de mis salmos favoritos para hablar de la familia. Y allí encuentro que en el Salmo 128 la Biblia dice acerca de las bendiciones del hombre que teme a Dios: es tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No tengo todo el tiempo para describir acerca de lo que eso significa en el orden etimológico. Solo decirte que la expresión alrededor de tu mesa que aparecen en este salmo habla de padres que cultivan a sus hijos, que lo cuidan, que lo apoyan, que siembran en ellos principios y valores que germinan, porque toda semilla buena produce árbol bueno y fruto bueno. Por eso dice este salmo: alrededor de tu mesa son como plantas de olivo, porque habla de padres que cultivan a sus hijos, que se ocupan de educar y formar a los hijos en la intimidad de la familia. Padres que se empeñan en dejarle a sus hijos más que una fortuna de dinero, y sería magnífico, más que eso, se empeñan en dejar un buen legado de valores y principios de vida cristiano. Y para garantizar la bendición generacional, Dios instruyó a los padres de Israel. Y le dijo a los padres de Israel que ellos debían enseñar a sus hijos la palabra que Él les daba. Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, en esta versión de la Biblia al día, en esta paráfrasis, la palabra del Señor dice: incúlcaselas, para referirse a las palabras que Dios le daba a los padres. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Háblales de ella cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No dejes de hablarle la palabra, no dejes de enseñarle la palabra, no dejes de instruirlo, de corregirlo, de amonestarle. No lo dejes de hacer, hazlo, porque llegará un punto que no hay retorno y ya no habrá tiempo, aunque nunca se pierde tiempo cuando hablamos acerca de los hijos. El padre y la madre nunca puede perder la esperanza de que Dios cambie a sus hijos. ¿Dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, queridos, tengo que decirte que no podemos olvidar jamás que la mejor escuela es la familia. La mejor escuela es la familia. La Biblia recoge la historia del profeta Daniel, y esta historia a mí siempre me impacta, siempre me ministra. Cada vez que yo estudio el libro del profeta Daniel y leo sus primeros 3 capítulos, me impacta, porque la Biblia recoge la historia de este profeta y la de sus compañeros en el imperio pagano de Babilonia, siendo unos jóvenes. Ellos llegaron a este imperio y revelaron un verdadero compromiso de fe, un verdadero sentido de pertenencia a Dios, que a mí me dice la eficacia de la enseñanza que tuvieron en su niñez y en su adolescencia.
ya fuera de sus padres o de sus maestros de religión. ¿Qué nivel de convicción tenían aquellos jóvenes? ¿Qué fe, qué solidez en sus principios, hermanos, siendo jóvenes, cuando tenían justificadas razones lógicas para decir: estoy lejos de mis padres, estoy lejos de mis maestros, estoy lejos de los sacerdotes, estoy lejos de mi religión, ahora me toca vivir una nueva etapa de la vida, voy a aprovechar todo lo que aquí el imperio me da? Pero ellos habían sido instruidos, corregidos, educados, formados. La fe de ellos estaba fortalecida y fundamentada en principios y valores, que decidieron no contaminarse con la comida del rey y prefirieron sufrir lo que sufrieron a consecuencia de serle fiel a Dios. Cuando nos fuimos nosotros a pastorear la primera iglesia, nos fuimos al campo. Merlin y Otoniel eran unos adolescentes. Otoniel, mi segundo hijo, estaba terminando el nivel secundaria en nuestro país, estaba terminando 9º grado, iba a entrar a high school. Y Merlin comenzaba a cursar una carrera de refrigeración integral. Y nosotros nos íbamos al campo y ellos se quedaban. Y recuerdo que vino un hermano muy bien intencionado. Me dijo: pastor, ¿y usted va a dejar a Merlin allá estudiando? ¿No lo va a traer para acá con la cantidad de cosas negativas que se oye y se escucha y se ve en esas escuelas? Y recuerdo que Raquel y yo le dijimos: mira, hermano, gracias por tu preocupación, gracias, pero nosotros sabemos lo que le hemos enseñado a nuestro hijo. Nosotros estamos convencidos que en primer lugar Dios le va a guardar, y segundo, él se va a mantener firme y fiel en aquel lugar. Y a Dios gloria y a Dios gracias, porque Dios no dejó en vergüenza esa palabra que nosotros pronunciamos sobre nuestro hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otro caso de la bendición de la educación en la casa, y es el caso del joven Timoteo. El apóstol Pablo elogia la influencia positiva que tuvieron en la vida y ministerio de Timoteo su abuela Loida y su madre Eunice. Y aquí, mujeres, te doy una pista. Cuando los hombres no ocupan su lugar en la educación de nuestros hijos, las mujeres lo tienen que hacer. Las abuelas lo tienen que hacer. Se entiende por la historia que el padre de Timoteo era griego y por lo tanto no tenía cultura de la religión judía. Cuando Pablo hace alusión a Loida, la abuela de Timoteo, y a Eunice como su madre, es porque el padre de Timoteo no había influido en la formación espiritual de Timoteo. Y muchas mujeres han tenido que asumir ese rol, ese papel. Lo cierto es que Pablo significa el valor extraordinario de la enseñanza en el hogar de una abuela y de una madre. Y aquí sumo fuerza, hermanos, y digo que tanto padre como madre como abuelos deben ocuparse de la formación integral de los hijos y de los nietos. Tenemos que influir en la nueva generación. No podemos permitir que esos maestros malintencionados, con principios tergiversados, gente malintencionada, dañen la mente y el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, hermanos, que se lo entreguemos en bandeja de plata y se los demos ahí, que se le enseñen en la escuela la ideología de género y políticas tergiversadas. No, hermanos, principios sociales que van en contra de los valores que Dios revela en su palabra. Tú y yo somos maestro natural de nuestra familia y tenemos que defenderla con los dientes si es preciso, pero tenemos que pelear la buena batalla a favor de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros hijos. Timoteo fue educado y formado en el conocimiento de la verdadera adoración a un Dios único. Yo quiero preguntarte, sin ofenderte, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a leer la Biblia y orar con ellos? ¿Recuerdas? ¿Cuándo te sentaste con tus hijos, los trajiste en la mañana antes de acostarte o antes de irse a la escuela y dijiste: no te puedes ir para la escuela sin que yo ore por ti? ¿Recuerdas la última vez que lo hiciste?
Yo creo que un padre vale por 100 maestros. Amén. Yo creo que un padre vale por 100 maestros. Y cuarto, para que usted no se agobie, ni yo tampoco. Dios le ha dado al hombre el privilegio de ser el sacerdote de la familia. No solamente proveedor, líder, maestro, sino además sacerdote. Es un privilegio, hermanos, un privilegio el que Dios nos ha concedido. Y una de las funciones principales del sacerdote, para entenderlo en el contexto en el que yo estoy hablándoles, una de las funciones principales del sacerdote del Antiguo Testamento era interceder ante Dios a favor del pueblo. Esa era una de las principales funciones del sacerdote, abogar ante Dios a favor del pueblo, para que Dios tuviera misericordia, clemencia, cumpliera sus propósitos, los librara de los enemigos e hiciera valer todos sus planes para el pueblo. Ser un intercesor. De ahí que la Biblia en la carta a los Hebreos define a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Gloria al Señor. Pero Dios nos ha dado a nosotros, los padres y las madres, esta misión, esta responsabilidad. El padre de familia debe ser un intercesor incansable a favor de su familia. No podemos darlo todo por perdido, hermanos queridos. Durante los días de Job no había sacerdote que los instruyera acerca de la ley de Dios. Por eso Job, como padre, actuaba como el sacerdote de su familia, y dice la Biblia que ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por los pecados que él y su familia habían cometido. Job no podía ir ante el sumo sacerdote: ora por mi gente, ora por mi familia, ora por mis hijos, no sé lo que estarán haciendo. En el tiempo de Job no estaba la ley de Moisés, no había sacerdocio establecido, y él como padre entonces hacía la función de sacerdote y oraba todos los días a favor de su familia. Un lindo ejemplo. Dice Job capítulo 1 versículo 5 que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un padre incansable orando por sus hijos, clamando a Dios. Y nosotros los padres cristianos, hermanos que me están escuchando, nosotros los padres cristianos de hoy podemos mostrar el mismo interés al orar por nuestros hijos, al clamar por nuestros hijos. Debemos sacrificar algún tiempo cada día para pedir por nuestros hijos, para que Dios perdone, para que Dios restaure, para que Dios salve, para que Dios ayude, para que Dios los proteja, para que Dios los auxilie, para que Dios traiga a sus mentes y a sus corazones la palabra de fe que se ha sembrado, y Dios haga en ellos germinar esa verdad y los salve y los restaure y los guarde y los cuide de toda obra de maldad. Tal vez ya somos abuelos y diríamos: pero es que ya mis hijos son grandes, tienen 40, 50, 60 años, tienen su vida hecha. Pero el padre deja de ser padre hasta el día en que muere. La madre deja de ser madre hasta el día que deja de existir. ¿Cierto o no? Usted tiene un niño, mire como ese chiquito que está ahí: qué ganas tengo de que sea un hombre. Problemas de 5 años. Cuando tenga 30, problemas de 30. Cuando tenga 60, problemas de 60. Porque los padres y las madres nunca dejamos de preocuparnos por nuestros hijos. ¿Dicen amén los que me están escuchando? Te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Cuando más tranquilo estamos en la casa: Raquel, ¿no te llamó Otoniel? ¿Hablaste con las muchachitas? ¿Otoniel lo has visto? ¿Has visto a Merly? Alabado sea Dios. Y Job le pasaba lo mismo. Job decía: déjame orar por mis hijos, porque yo no sé en qué habrán metido el delicado pie.
Déjame orar por ellos para que Dios los guarde y los proteja. Los padres nunca dejamos de orar por nuestros hijos. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. No podemos darlos por perdidos. Los sacerdotes consultaban a Dios para conocer su voluntad, para conocer la voluntad de Dios y transmitírsela al pueblo. Y nosotros como padres cristianos debemos consultar a Dios para tomar decisiones sabias y precisas que estén alineadas con la voluntad de Dios. Y que Dios nos dé palabra de sabiduría para guiarles y dirigirles, palabras sabias para orientarles y darles el mejor consejo en el momento preciso, cuando más los necesitan, hermanos. No podemos vivir de espalda a esa realidad, porque tenemos el privilegio de ser sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Y quiero significar en este particular que debemos enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Amén. He oído historias de padres que me han dicho: pastor, aunque mis hijos no son cristianos o no militan en la iglesia, no vienen, sin embargo, cuando tienen cualquier situación me llaman y me dicen: por favor, ora por mí. Eso es señal de que la semilla de la fe está en el corazón. Y mientras hay vida, alguien dijo, hay esperanza. Vete de este lugar sabiendo que tus hijos, estén donde estén, son objeto de tu oración, y Dios responde la oración de un padre y de una madre. Mientras yo preparaba mis notas, me preguntaba: ¿recuerdas la última vez que lloraste intercediendo a favor de tus hijos? ¿Recuerdas la última vez que fuiste a la presencia del Señor y lloraste por ese hijo desobediente, cabezón, que te ha hecho la vida un yogur? ¿Recuerdas la última vez que fuiste delante de la presencia del Señor a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y oraste y gemiste y dijiste: Señor, ya yo no puedo más, si tú no lo cambias, yo no sé qué voy a hacer? Una oración hace más que esa cantidad de palabras que pueda decirles sin la unción y el poder del Espíritu. No podemos, hermanos, dejar de orar y clamar a Dios por nuestra familia. Engendrar hijos es un privilegio biológico. Ser padre es un privilegio que debemos asumir con responsabilidad. Gloria a Dios. Alguien dijo que ser padre no es engendrar, es saber criar. Si tomamos en serio nuestro papel como padres cristianos de ser proveedor, maestro, líder y sacerdote en el seno de nuestra familia, yo creo que los resultados se verán no solo en el presente, sino también en el futuro. Dios le respalda a las acciones de los padres a favor de su familia. Dios respalda, apoya, bendice a aquellos que se desgastan por formar una generación bendecida. No espere, tenga cuidado con esa equivocación de pensar: cuando ya sea un adolescente, entonces yo le voy a enseñar. La enseñanza, la educación comienza en la cuna. Y te voy a decir más: la enseñanza, la educación, y tal vez usted dirá: está exagerando, pastor, comienza desde que está en el vientre de la madre. Lisi, y tú, Darien, háblale a ese muchachito, a esa muchachita, bendícela, ora por ella, pon tus manos sobre el vientre de tu esposa y declara una palabra de bendición sobre esa criatura. Son muchas de las cosas que le enseño en la consejería prematrimonial que le doy a los jóvenes que se van a casar. Importante, hermanos. El fruto del vientre no es solamente una equivocación nocturna. Creemos que Dios dirige todos nuestros pasos, y más cuando somos cristianos. ¿Decimos amén? Ahí comienza, hermanos, la formación de esa generación. Y cierro con esta ilustración que yo sé que tú la conoces y yo también, pero se la voy a comentar. Cierto niño viajaba en un avión solo, en medio de gente adulta, y allí, sentado con toda la tranquilidad del mundo, llamó la atención de una persona adulta que le dijo: hemos pasado turbulencias,
tormentas, es de noche y si no te das cuenta, vamos montados en un avión. Y el muchacho lo miró indiferente y ante esa mirada, el hombre que le acaba de decir esto le dice: ¿por qué tú estás tan tranquilo y no tienes miedo? A lo que el niño le respondió: ¿por qué voy a tener miedo si mi papá es el piloto del avión? Y te dejo este pensamiento. Así deben sentirse nuestros hijos. Que tú y yo como padres somos el piloto del avión que es la familia. Padres, no estemos ausentes de nuestra casa. No seamos padres ausentes, seamos padres presentes. Seamos padres que no solamente se ocupa de levantarse a las 5 de la mañana y venir a las 5 de la mañana del otro día para traer billete. Saca tiempo para sentarte con tus hijos y leerle un salmo y orar por ellos. Padres, no seamos padres ausentes. Que nuestros hijos sientan que nosotros somos los que llevamos el avión adelante. Cierro con este pensamiento. El mundo de hoy necesita padres valientes, que pongan siempre a Dios en primer lugar, que dependan totalmente de Dios y que sean proveedor, maestro, líder y sacerdote. Yo creo que con Cristo en el hogar nosotros podemos hacer que nuestro hogar marche firme y adelante. Y enfrentemos las crisis, los problemas, las dificultades que podamos tener, sabiendo que el Dios que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Creo con todo mi corazón que un mundo en crisis, familias en crisis, necesitan un ejemplo de familias sólidas y consagradas. ¿Y dónde están esas familias sobre todas las cosas? En la iglesia, en la gente que ama a Dios, en la gente comprometida con Dios, en gente que se ha empeñado a pelear la buena batalla a favor de su familia, a no descuidar ni un momento el pelear a favor del hogar y la casa y decirle: Señor, con tu ayuda, mi casa y yo te vamos a servir.